Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta, en esta oportunidad vamos a exponer sobre nuestro proyecto que se titula Diseño, Análisis y Condiciones de Equilibrio en un puente, cuyos autores de este proyecto son Castañeda Vega Luis Miguel, Rojas Calderón Diego Alonso, Romero Serrano Junior Miguel y mi persona, Sánchez Boicochea. El asesor del curso es el profesor Dr. Kelman Marín Rengifo. Bien. El contenido de este proyecto es sobre la introducción, ¿no? El primer tema que vamos a tratar, los objetivos, los antecedentes, el fundamento teórico, el procedimiento, los resultados, las conclusiones y finalmente, como hay en todo informe, vamos a tratar pues, sobre las referencias bibliográficas. En el presente trabajo daremos a conocer detalladamente sobre las partes de un puente, cómo calcular cada una de las fuerzas de toda la estructura, reacciones o también llamados apoyos, con la finalidad de que podamos diseñar un puente a base de armaduras. Estas son muy importantes, ¿no? Ya que como futuros ingenieros mecánicos tenemos que ir al campo laboral con muchos conocimientos claros y precisos, de tal manera que seamos los mejores en nuestra especialidad. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? En este caso es diseñar en AutoCAD y en MDSolix, ¿no? Analizar y sobre todo comprender las condiciones que se requieren para la estabilidad de un puente, específicamente de armaduras, para evitar accidentes, trasladarse libremente los comercios, alimentos de primera necesidad y trasladarse con seguridad, ¿no? Y circular libremente de un lugar a otro. Los objetivos específicos son conocer las leyes físicas que gobiernan las armaduras, elaborar un modelo de diseño estructural del puente en MDSolix, demostrar que resulta igual que nuestros cálculos con los resultados del programa, analizar el comportamiento de tensión o comprensión en cada uno de los elementos del puente, graficar e interpretar un buen diagrama de cortadura, aplicar las condiciones de equilibrio y finalmente determinar las fuerzas de las armaduras en cada elemento. Antes de todo proyecto, primero vamos a ver los antecedentes. Estos antecedentes nos sirven o nos han servido de bastante ayuda para poder tomar algunas conclusiones o al finalmente sacar los resultados de lo que nosotros hemos llegado con los proyectos de otras personas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de Besh Peralta, Franklin Joel, el ingeniero Serrano Celado Ovidio, ¿no? Que se dio en el año 2018, cuyo proyecto se titula Diseño estructural de puentes peatonales sobre la autopista de Pimentel en Chiclayo. Este es un antecedente en el cual nosotros nos hemos basado de ayuda para poder hacer nuestro proyecto, nuestro informe, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Que durante el año 2005 la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México registró en su base de datos más de 18,000 accidentes de tránsito. Tomamos este antecedente porque nuestro propósito es eso, ¿no? Evitar los accidentes, de los cuales 3.530 fueran atropellados, ¿no? Y acá nos dice que la georreferenciación de los puentes peatonales y las personas atropelladas permitió identificar 3 patrones territoriales. Hay comportamientos peatonales bien definidos, ¿no? Donde en la zona donde hay atropellamientos no hay puentes peatonales. Ese es el problema que ellos tienen, ¿no? Entonces, con eso nosotros utilizamos este antecedente para poder hacer nuestro informe. ¿No? Acá nos dice también que algunas medidas específicas de intervención, como la utilización de puentes peatonales, pueden producir una reducción significativa en la mortalidad de los peatones. Estas medidas de seguridad son de bajo costo y el incremento de creencias y actitudes hacia una conducta segura, como atravesar calles por las seguras demarcadas y utilizando los puentes peatonales, probablemente producirá un impacto positivo en la reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito.
Este trabajo, ¿no? Se relaciona con la investigación del proyecto que estamos realizando, pues ya que propone reducir la tasa de mortalidad y accidentes de tránsito, ¿no? Que eso vendría a ser uno de nuestros objetivos generales o principales de nuestro proyecto. ¿A través de qué? De sus enunciados, ¿no? Y objetivos, donde hace mención a diseñar una estructura de puente peatonal sobre la autopista Pimentel-Chiclayo en el kilómetro 7874 para facilitar la transitibilidad de los usuarios considerando la normativa vigente, o normatividad vigente. Entonces acá podemos apreciar una imagen, ¿no? En donde más que todo son personas ya de mayor edad, llamámosle ancianos, que están cruzando las calles. Entonces nos damos cuenta que hace falta acá un puente, ¿no? Un puente peatonal para que estas personas puedan circular libremente. Entonces, esa es nuestra finalidad del proyecto, ¿no? Diseñar más que todo, y sobre todo hacer un buen puente, sacar todas sus fuerzas, llevarlo al AutoCAD y de tal manera que se pueda, ¿no? Construir para que estas personas puedan circularse libremente. Acá hay otro antecedente, ¿no? Que es de Jorge Andrés Lozano Salas, que también relaciona con nuestro trabajo, que es sobre la construcción de puentes, y nos dice que igual, ¿no? Quiere evitar accidentes. Ahora, ¿qué es un puente? Bueno, un puente es una construcción, ¿no? Que permite salvar un accidente, sea geográfico o cualquier otro obstáculo físico, ¿no? Por ejemplo, para circular libremente, trasladarse. Por ejemplo, un río, ¿no? Un camino, cualquier obstrucción. Su proyecto y el cual pertenecen a la ingeniería, siendo numerosos los tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y obviamente las consideraciones económicas, entre otros factores, ¿no? Una de las características principales de un puente de armaduras es que en verdad o en sí se puede construir en cualquier lugar, no tiene mayor estabilidad o equilibrio. ¿Por qué? Como por ejemplo estamos viendo aquí en esta imagen, que no es necesario tener una base para que este puente pueda funcionar, ¿no? Una buena base. Claro, es importante, pero en este tipo de puente de armaduras no necesariamente, ¿no? Entonces podemos apreciar acá en esta imagen que eh, cumplen esas condiciones, ¿no? A las que hice mención anteriormente. Vamos a ver sobre los elementos de un puente, ¿no? Tenemos subestructura, que están relacionadas aquí las pilas, los estribos, los cimientos, ¿no? Las pilas nos dicen que son los apoyos intermedios del puente de dos o más tramos. Estas deben soportar la carga permanente y sobrecarga sin asientos, ¿no? Sin ser insensibles a la acción de agentes naturales. Como por ejemplo, acá sería el viento, ¿ya? Este es el viento, la riada, relámpagos, etc. Los estribos. Los estribos están situados en los extremos del puente, ¿no? Que vendrían a ser los terraplanes que conducen al puente. Estos deben resistir todo el tipo de fuerzas, por lo que se deben construir en hormigón armado y tener formas diversas. Y los cimientos son conocidos también como estribos, ¿no? Pero estos sí son los encargados de transmitir, ¿qué cosa? Al terreno todos los esfuerzos, ¿no? Acá tenemos un puente con armadura con cada una de sus partes. En esta parte de acá podemos apreciar el estribo, ¿no? En esta imagen nos podemos dar una imaginación a lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Que en sí es, pues, vuelvo a recalcar, diseñar un puente de armaduras en otro. Acá tenemos la vigüeta transversal, ¿no? Que es esta parte de acá, la vigüeta longitudinal, que está en la parte de acá, la cuerda inferior, ¿no? La diagonal, esa vendría a ser cada una de las diagonales. ¿Qué más? El apoyo, ¿sí? Y en cada uno de sus partes que más siguen, ¿no? La cuerda superior, por ejemplo. Bien, superestructura. Es la parte del puente donde actúa la carga móvil y está constituido básicamente por las vigas principales y los diafragmas. Las vigas principales reciben esta denominación por ser los elementos que permiten salvar en vano, ¿no? Pudiendo tener una gran variedad de formas como las vigas rectas, arcos, pórticos, entre los demás. Y los diafragmas son vigas en sí transversales a las anteriores, ¿no? Y sirven para el arriostramiento. No dice que en algunos casos pasan a ser vigas secundarias cuando van destinadas a transmitir cargas del tablero
a las vigas principales, ¿no? Y estas vigas perpendiculares o transversales pueden recibir otras denominaciones como ser vihuetas o en otros casos vigas de puente. Tablero es la parte estructural que queda a nivel subrasante y que transmite tanto cargas como sobrecargas a las vihuetas y vigas principales. Bien, va en este caso a concluir a seguir mi compañero con la exposición. Bien, ahora vamos a ver los tipos de puentes. Sabemos que existen diversidad de tipos, ¿no? Existen muchos tipos de puentes. Por ejemplo, tenemos puentes de arco, puentes de vigas, puentes de elevación horizontal, puentes de hormigón. Tenemos también los puentes sustentados por cables, los puentes giratorios, los puentes de elevación vertical y sobre todo en lo que nos vamos a enfocar, los puentes de armaduras. Siguiente. Siguiente. Bien, ahora el puente de armaduras. En esto es lo que nos vamos a enfocar, lo que hemos diseñado tanto en MD Solid como en AutoCAD. Y también vamos a calcular eh, mediante cálculos. Ahora primero que nada, vamos a ver cuál es la definición de un puente de armaduras. Entonces, la definición de un puente de armaduras, pues ya sabemos que la armadura es uno de los principales tipos de estructuras que se usan en la ingeniería, ¿no? Sabemos que existen diferentes tipos de estructuras, ya sean las vigas, los cables, armaduras. Por ejemplo, también tenemos las máquinas, los armazones. Pero en este caso, como ya vuelvo a recalcar, vamos a trabajar en las armaduras. Entonces, este tipo de puente está diseñado para sostenerse cuando se aplica peso mediante una tensión para cada una de sus piezas, ¿no? Entonces, causando que pueda sostener dicha carga. ¿Cuál es la función de este puente? La función de este puente de armaduras, bueno, su propósito de este tipo de puentes es habilitar la construcción de estos lugares que tengan un terreno inestable. Como mi compañero ha explicado anteriormente, no necesario, o mejor dicho, no se requiere un terreno estable para poder ser diseñado o ser armado ese puente. Entonces, cuando los soportes del suelo son incapaces de ser construidos, el puente tiene que ser apoyado en alguna otra manera. Entonces, aquí es donde entra el juego del tipo del puente. Sin embargo, un puente de armaduras también es capaz de soportar grandes cargas, o mejor dicho, grandes cantidades de peso que un puente tradicional. Que, o sea, me refiero a un puente clásico, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos la hipótesis de las armaduras. Hipótesis de análisis en armaduras. Por ejemplo, pesos de elementos, los pesos de los elementos, o sea, de las armaduras, son despreciables. Porque son algo mínimo, ¿no? Entonces, generalmente se les desprecia. Los nodos están articulados, ejes centroidales donde intersectan en un punto. Por ejemplo, observemos esa imagen. Ahí tenemos un nodo, ¿no? Entonces, está basado sobre una plaqueta. Bien, las fuerzas aplicadas en los nodos, posibilidad de falla flexión de miembros esbeltos. Bueno, entonces la figura nos muestra justamente uno de los nodos de la armadura. Todas las fuerzas son concurrentes. ¿Por qué digo que son concurrentes? Porque todas esas fuerzas están plasmadas en un solo punto, en la misma línea de acción, ¿no? Entonces, es decir, todas estas fuerzas se dirigen hacia un mismo punto. Siguiente. Bien, ahora tenemos los datos computacionales. ¿Cuál es la idea de este trabajo investigativo? Entonces, nuestra idea fue averiguar, ¿no?
un programa en donde nos pueda resolver cada una de estas fuerzas de nuestra armadura. Por ejemplo, nosotros hemos tomado en cuenta nuestros propios datos, nuestras propias fuerzas, nuestras propias distancias y sobre todo a nuestro diseño, ¿no? Y entonces esas medidas, esas dimensiones le hemos puesto al software MD Solid 4.0. Entonces, en esta demostración lo que vamos a hacer es representar la armadura del puente mediante ese uso del software. Entonces, se verán todas las fuerzas y reacciones de cada elemento de la armadura con la finalidad de comprobar los resultados mediante cálculos, ya sean definiciones, métodos, que sobre todo vamos a aplicar en este caso el método de nodos, donde evidentemente los resultados tienen que coincidir. Bien, los datos que se le asignaron al puente de armaduras, sabemos que el diseño fue a escala. Bien, observamos esa imagen. Observamos que la armadura en la parte izquierda le hemos puesto o está encima de, está soportado por un rodillo, ¿no? Entonces, en el lado derecho observamos que es un pasador. Más adelante se va a explicar detalladamente eso, pero solo estoy indicando nada más. Bien, ahora hemos tomado en cuenta también en la parte de la base, hemos puesto cargas que son de 500 newtons, hemos puesto cuatro fuerzas de 500 newtons y su ángulo, ¿no? Su ángulo. Siguiente. Y ahora las dimensiones las que hemos tomado. Por ejemplo, tenemos la distancia total de la armadura, o sea, la base, que sería 100 metros. La distancia entre cada elemento inferior, o sea, cada una de las partes en las cuales intersectan, ¿no? Los nodos, mejor dicho. Cada una de esas partes vale 20 metros. Entonces el ángulo, ya como nos da el ángulo, o sea, el mismo software nos genera el ángulo, entonces como que ya, digamos, nos evita poder calcular ese ángulo, porque también podemos calcularlo. Bien, las fuerzas que actúan sobre la armadura, ya como ya dije, se vio anteriormente, existen 4 fuerzas, o mejor dicho, hemos tomado en cuenta 4 fuerzas. ¿Cuál es la magnitud de las fuerzas? 500 newtons. Y los apoyos, a la izquierda hubo un rodillo y a la derecha hubo un pasador. Siguiente. De ahora, una vez ingresado todos esos datos al software, que es una manera muy práctica, muy fácil y sencilla, entonces al colocar todas las dimensiones, todos los pesos, las dos reacciones, damos simplemente un enter y nos genera estos datos, todas estas fuerzas. Observamos todas las fuerzas, fuerza B, fuerza BC, fuerza CD, fuerza D, fuerza EF, todas las fuerzas de cada uno de los nodos. Y también hay un detalle muy importante e interesante, ¿no? Que si observamos al lado de cada una de las fuerzas, está la C y la T, que nos indica, la C nos indica si ese elemento, o mejor dicho, esa fuerza, está en compresión. Y donde observamos una letra T, nos indica que es tensión. Entonces observamos que este software nos bota todas las fuerzas, y si está en compresión y tensión. Siguiente. Ya, ahora el procedimiento. Ahora, lo siguiente, observamos que hemos diseñado el puente de armaduras en AutoCAD. Bueno, AutoCAD Mechanical, ¿no? Siguiente. Ahora, dándole un zoom, observamos los nodos que le hemos pasado en plaquetas, que a continuación mi compañero va a presentar para ver de una mejor vista. Por ejemplo, ahí tenemos el puente que hemos diseñado. Esa es nuestra idea. Y ese está idéntico, pero bueno, aquí, si bien es cierto, está en 3D, ¿no? Ya, en fin. A ver, acerca un poquito más. Observamos todo, ¿no? Tenemos la base, que es el tablero que ya se explicó. Tenemos todos los nodos, ahí están las plaquetas.
¿no? Observamos todo. Esa es la idea de este proyecto, diseñar en ambos software. Y bueno, acá también en el AutoCAD nos da una mejor visión, ¿no? Una visión real de cómo sería en la vida. Ya bueno, siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de todas las fuerzas en cada elemento de la armadura. A continuación le voy a dar paso a mi compañero para que explique todos estos cálculos. Ya, ahora vamos a explicar sobre el cálculo de las fuerzas dependiendo los nodos, dependiendo el ángulo y las distancias. Como podemos ver en la parte izquierda, tenemos un rodillo, en la parte derecha un pasador. En la parte izquierda tenemos solamente la fuerza vertical y en la derecha fuerza vertical y horizontal. Vamos a tomar solamente la fuerza vertical, ya que la horizontal no encontramos una fuerza, está hacia la derecha y ya no va hacia la armadura. Entonces, a nosotros aprender a calcular estos tipos de ejercicios que ya nos sirve más adentrado en nuestra carrera, ya que estamos calculando fuerzas en una armadura, un puente, en lo que vamos a dedicarnos más adelante como ingenieros mecánicos. La forma más práctica, por decir así, es el método de los nodos, y es el que vamos a usar ahora. Ahora, para continuar, lo primero que vamos a hacer es saber los ángulos, con qué ángulo vamos a trabajar, ya que el ángulo que vamos a trabajar es tanto del centro hacia la izquierda, del centro hacia la derecha, son los mismos ángulos. Entonces, yo tengo en un cateto equivale 10 metros y en el otro 12 metros. Hallando la hipotenusa, con el teorema de Pitágoras, me sale que es la raíz de 61. Ahora, voy a hallar el seno y el coseno para distribuir las fuerzas, tanto en el eje Y como en el eje X. En el eje X va a ser el coseno y en el eje Y se multiplicará la fuerza por el seno. Entonces, desarrollando y aplicando aproximación por decimales, nos sale que el seno de tetita va a ser 0,768 y el coseno sería 0,64. Siguiente, Alexis. Ahora, vamos a hallar las fuerzas por el método no, como hemos dicho. Hay que tener algo en cuenta, por simetría, la fuerza AY como la fuerza Y en F, perdón, van a ser iguales, ya que van a distribuirse de acuerdo al peso que se da en las siguientes fuerzas. Vemos que hay 4 fuerzas de 500. Eso nos da un total de 200 newton, 2000 newtons, perdón. Y eso lo vamos a repartir para Y y para FY. 1000 newtons para cada uno. Y con eso vamos a evaluar en cada nodo. Primero veamos el nodo A. Las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, nos daría que 1000, que es en el AY, va a ser igual a la fuerza AG por el seno del ángulo, 0,768. Esto nos da un total de 1302.083 newtons, que eso nos va a dar la fuerza AG, y por simetría va a ser la fuerza KF también, ya que tiene los mismos ángulos y la misma distancia. Ahora, en el eje X usamos lo mismo, que las fuerzas van a dar, la suma de fuerzas van a ser igual a 0. La fuerza AB nos daría igual a fuerza AB menos la fuerza AG por el coseno de tita nos da 0. Por lo tanto, al pasar nos quedaría que la fuerza AB es igual a la fuerza AG por el coseno de tita. Listo, esto nos da un total de 1302.083 por 0.64. Multiplicando nos quedaría 833.33 newtons. Esto equivale a la fuerza AB y por simetría, como habíamos dicho, la fuerza F. Siguiente página. Ya evaluamos en el nodo A. Ahora vayamos al nodo G.
que nos resaltaría que la fuerza AG multiplicada por el seno de tita menos la fuerza GB multiplicado por el seno de tita nos da 0 en el eje Y. Entonces, ¿qué nos resulta? Que ambas fuerzas son iguales, ya que se elimina el seno de tita. Entonces, ya habíamos calculado la fuerza GB. Esto va a ser igual a la fuerza AG y por simetría a la fuerza EK. Esto nos da un total de 1302 por 0,083 newtons. Ahora, en el eje X, la fuerza AG multiplicada por el coseno de tita más la fuerza GB multiplicada por el coseno de tita nos da igual a la fuerza GH. Como la fuerza G y la fuerza GB son iguales, vamos a reducirlo a que sea multiplicado por 2 una de las fuerzas, ya que son iguales. Entonces me quedaría 2 por 0,64 por 1302.083 newtons y nos da un total de 1667.62 newtons. Eso sería la fuerza GH y la fuerza JK. Siguiente página. Ahora ya en el nodo B. Las fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0. Entonces, la fuerza GB por el coseno de tita menos la fuerza BH por el coseno de tita nos va a dar igual a 500, que es la fuerza que se aplica en ese nodo. Y para que se contrarresten, tienen que ser iguales a 500. Entonces sería 1302 por 1302.083 por 0.728 menos la fuerza BH, que es la que quiero hallar, por el seno de tita igual a 500. Despejando, nos quedaría que la fuerza BH igual a la fuerza JE, que es por simetría, nos quedaría 651.04 newtons. Siempre las fuerzas en el eje Y van a ser multiplicadas por el seno de tita, y las fuerzas en el eje X van a ser multiplicadas por el coseno de tita. Ahora bien, la fuerza AB más la fuerza GB por el coseno de tita va a ser igual a la fuerza BC menos la fuerza BH por el coseno de tita. Reemplazando, nos quedaría un total de 2083.32 newtons, que equivaldría a la fuerza BC, que es igual a la fuerza DE. Siguiente página. Nodo H y último nodo, ¿no? Ahora, en el eje Y que tenemos que la fuerza BH por el seno de tita va a ser igual a la fuerza HC por el seno de tita, y esto nos da un total de 651.04 newtons. Eso nos da igual a la fuerza HC y la fuerza DJ. En el eje X que tenemos la fuerza GH menos la fuerza HI por el coseno de tita nos da 0. Entonces, reemplazando la fuerza GH, que es 1667.62 newtons, entre el coseno de tita, nos daría la fuerza HI. Y esto nos da un total de 2501.33 newtons. Siguiente. En el nodo C, tenemos en el eje Y la fuerza HC por el seno de tita más la fuerza CI por el seno de tita igual a 500, que también se evalúa el 500 porque esa es la fuerza que está en ese nodo. Entonces, reemplazando los valores y despejando la fuerza CI, me queda un total de 0 newtons. En este caso no va a haber fuerza. Entonces, y por simetría, la fuerza ID también va a ser eso. Ahora, en el eje X, ¿qué me queda? Que en la fuerza BC más la fuerza HC por el coseno de tita nos da la fuerza CD. Reemplazamos y despejamos la fuerza CD.
nos queda un total de 2.499.99 newtons. Ya 2.500 newtons. Ahí venía el dato que venía diciendo que por simetría las fuerzas cuyas distancias y dirección sean las mismas, pues se equivaldrán a lo mismo. Siguiente página. Pues vamos a determinar si las fuerzas están en tensión o en comprensión. Mediante el desarrollo de este ejercicio, se han puesto las fuerzas, se han direccionado las fuerzas de acuerdo para, si es que faltaba una ayuda a una fuerza, colocábamos en dirección para apoyar al nodo, y si es que no, en la dirección contraria. Pero ahora es donde vamos a ver si es que está en tensión o comprensión. Pues si las fuerzas se dirigen hacia los nodos, significa que el elemento con fuerzas dirigidas hacia los nodos se encuentran en comprensión, como se ve ahí en la gráfica. Y si las fuerzas salen de los nodos, pues el elemento se encontrará en tensión. Siguiente página. Ahora ya. De acuerdo a la imagen que tenemos, pues la fuerza AG y la fuerza AF, que equivale a 1302.083 newtons, va a estar en comprensión. La fuerza AB, la fuerza F, va a estar en tensión. La fuerza GB, la fuerza EK, va a estar en tensión también. La fuerza GH y la fuerza JK va a estar en comprensión. Mientras que la fuerza BH y la fuerza JE estará en comprensión. La fuerza BC y la fuerza DE estará en tensión. La fuerza HC y la fuerza DJ estará en tensión. La fuerza HI y la fuerza IJ en comprensión. La fuerza CI y la fuerza ID en tensión. Y por último, la fuerza CD estará en tensión. Pues, como estos datos se desarrollaban manualmente, tenían que salir exactamente o parecido a lo que es el programa. Y como ya informes anteriores hemos hecho, siempre hay un margen de error, pero es por lo mismo que ha sido calcular manualmente y aproximando los decimales. Ahora le doy pase a mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar sobre los... ¿Sí se está viendo, no? Ah, no estoy compartiendo. Ya, con lo que corresponden los resultados. Bien. A ver. Ya. Los resultados, ¿no? La finalidad, ¿cuál es el resultado de este proyecto, no? La finalidad de este proyecto fue analizar más que todo y diseñarlo, ¿no? Un puente, teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos con respecto a la construcción de puentes. Ahora, cabe recalcar que nos dimos cuenta de una importancia, ¿no? Que es importante realizar una construcción antes, cuestionarnos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Dónde se va a construir? Con qué finalidad se va a construir y en qué tipo de suelo se va a llevar a cabo la obra y cuánto tiempo durará dicha construcción y los materiales que se llevarán a cabo a la construcción, ¿no? Además también pues obviamente el precio, ¿no? El costo de todo el proyecto de un puente. Entonces, gracias a estos cuestionamientos nos brinda una noción del diseño del puente a construir, ¿no? Y llevarlo al software, donde nos van a resultar o brindar una serie de datos, ¿no? Como por ejemplo si está en tensión, en comprensión, en qué estado se encuentra, ¿no? Y las fuerzas en cada uno de los puntos o no, ¿no? Una de las principales características para que un puente esté bien hecho y bien construido es analizar su resistencia. Es por eso que es muy importante hallar cada una de las fuerzas que actúan aplicadas en los nodos a lo largo de toda su estructura, ¿no? Y hemos visto anteriormente que se utilizaron tanto el software como los cálculos, ¿no? Utilizando un método de secciones o de los nodos que había calculado mi compañero anteriormente. Bien, acá podemos ver un cuadro de nuestro puente, ¿no? Con toda una de sus fuerzas, ¿no? La fuerza G, A, B,
GB, GH, que incluso hay algunas fuerzas que son iguales, ¿no? Tenemos los resultados de los cálculos, aquí están, ¿no? En este caso serían los resultados de los cálculos, ¿no? Los resultados que hizo mi compañero. Y al costado los resultados del software, ¿no? Ahí podemos ver. Y hay pues una diferencia en decimales en cada una de estas fuerzas, como nos podemos dar cuenta. Y su estado también, ¿no? La comprensión, tensión, comprensión. Son dos estados nada más que existen. Conclusiones. Hemos visto que el software MSolix es muy potente en el tema de las armaduras, ya que nos brinda resultados muy precisos y además nos da los mismos resultados de los cuales hemos calculado, utilizando métodos, ¿no? Casi los mismos, ¿no? Con la finalidad de hallar fuerzas en cada uno de los nodos. Recordemos que el diseño del puente en AutoCAD nos da una imaginación real, como mencionó mi compañero anteriormente, y que gracias a estos nos permite analizar de una manera concreta, ¿no? Y clara la estructura de cualquier tipo de puente. El método más eficaz que nos permite determinar las fuerzas en los distintos elementos de una armadura simple es el método de los nodos, ¿no? Es decir, si que queremos calcularlo a través de cálculos, ¿no? Ya, pues el software nos bota todo. Otra conclusión que hemos hecho es que las ecuaciones de equilibrio determinan estas fuerzas normales, ¿no? Y que siempre que el número de barras cortadas no sea superior a 3. Finalmente, la referencia bibliográfica, ¿no? Hemos tomado estos libros y pues esto prácticamente vendría a ser eh, todo el proyecto del puente, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy día en esta tarde me ha tocado exponer la termodinámica, su importancia en la ingeniería mecánica. Los participantes son Martín Elizano, Carlos Eduardo, Marciana Ticlo, Brian Stewart y Cotrina Escobar, Alex Genaro. Doy paso a mi siguiente compañero, que es Martínez. En la parte introductoria, si buscamos una definición sencilla de termodinámica, podemos encontrar que la termodinámica es la rama de la física que va a estudiar la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones, como por ejemplo el calor y su capacidad para producir un trabajo. También la termodinámica está íntimamente relacionada con la mecánica estadística, de la cual se van a derivar numerosas relaciones termodinámicas. Es importante tener en mente que la termodinámica estudia los sistemas físicos a nivel macroscópico, mientras que la mecánica estadística suele hacer una descripción microscópica de los mismos. El objetivo de este informe va a ser publicar y dar a conocer la importancia que tienen algunos aspectos el estudio de la termodinámica en la ingeniería mecánica. Para ello, hemos dividido la descripción del artículo en 3 bloques fundamentales. El primero va a ser una breve descripción teórica de lo que es la termodinámica, leyes de la termodinámica y los principios fundamentales que rigen esta importante rama de la física. El segundo bloque será un resumen descrito desde nuestra perspectiva de la importancia que tiene la termodinámica dentro de la ingeniería mecánica. También redactaremos las conclusiones y recomendaciones orientadas a la correcta aplicación de esta ciencia a la ingeniería mecánica, sin dejar de lado las aplicaciones que vamos a encontrar en el diseño y construcción de ciertas máquinas que ayudan al proceso dentro de la ingeniería mecánica, aplicando los conocimientos de la termodinámica. Ahora vamos a ver conceptos de la termodinámica. Su definición. La termodinámica es la rama de la física que va a describir los estados de equilibrio a nivel macroscópico, que va a constituir en una teoría fenomenológica a partir de razonamientos deductivos
que estudia sistemas reales sin modelizar y también va a seguir un método experimental. Los estados de equilibrio son estudiados y definidos por medio de magnitudes extensivas, tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la composición molar del sistema, o por medio de magnitudes no extensivas derivadas de las anteriores, como la temperatura, como la presión y el potencial químico. Otras magnitudes, tales como la emanación, la fuerza electromotriz y las asociadas con la mecánica de los medios continuos. En general, también puede ser tratadas por medio de la termodinámica, como esta figura 1, que es una máquina térmica. Es una típica donde se puede observar la entrada desde una fuente de calor, que viene a ser la caldera, a la izquierda, por la parte izquierda, y la salida un disipador de calor, que viene a ser el condensador, que se va a encontrar a la derecha. Y ahora la siguiente. En el 1.3 vamos a encontrar el sistema termodinámico y su definición. Un sistema termodinámico viene a ser una parte del universo que ha sido aislada del resto por su estudio, definiéndose unos límites termodinámicos, también llamados paredes termodinámicas, que establecen dicho aislamiento. Este aislamiento se puede llevar a cabo de una manera real, en el campo experimental, como por ejemplo una máquina térmica, o de una manera ideal como la máquina de Carnot. Cuando se trata de abordar un estudio teórico, asimismo, se llama un externo o ambiente a todo aquello que no está en el sistema, pero también que puede influir en él. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una persona, el vapor de una máquina de vapor, la mezcla de gasolina y el aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre y etcétera también. Ahora veremos las paredes termodinámicas, su definición. Las paredes termodinámicas son el concepto abstracto que define los límites o barreras que separan sistemas termodinámicos del resto del universo. Este concepto se utiliza para la descripción de las relaciones existentes entre los sistemas termodinámicos y su entorno, definiéndose el contorno termodinámico como un conjunto de paredes termodinámicas cerradas entre sí, que van a formar, además de delimitar y confinar el sistema, informan sobre los equilibrios que pudiera tener el sistema con el resto del universo. Estas paredes pueden ser paredes restrictivas y paredes permisivas. Las restrictivas se catalogalizan en adiabáticas, que son las que no permiten el paso de energía térmica, las rígidas, que no pueden desplazarse, es decir, no van a permitir el cambio de volumen del sistema, y las impermeables, que no permiten el paso de la materia, y las paredes permisivas, que estas son diatémanas, que son las que permiten el paso de la energía térmica, las móviles, que pueden desplazarse, y las permeables, que van a permitir el paso de la materia. Ahora veremos la ley cero de la termodinámica. La ley cero conocida con el nombre de la ley de equilibrio térmico, fue enunciada en un principio por Maxwell y llevada a la ley por Fowler, y establece que si dos sistemas separados están en el mismo momento en equilibrio térmico con un tercer sistema, ellos están en equilibrio térmico con otro, como lo muestra en la figura 2, la ley cero. Ahora vamos a ver la aplicación de esta ley. La aplicación de la ley cero va a constituir en un método para medir la temperatura de cualquier sistema, escogiendo una propiedad del mismo que va a variar con la temperatura con suficiente rapidez y que sea fácil también de medir, llamada propiedad
termométrica. En el termómetro de vidrio, esta propiedad es la altura alcanzada por el mercurio en la capilar del vidrio debido a la expansión térmica que sufre el mencionado elemento por efecto de la temperatura. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, ambos sistemas tienen la misma temperatura. Y en el punto 2 vamos a ver las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que también se le llama la ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que se pueda transformar en una forma de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Y ahí de este modo, al suministrar una cantidad determinada de calor, que se va a representar con la letra Q, a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo, que se va a representar con la letra W, efectuando por el sistema sobre su alrededor expresionando una fórmula delta de U, que viene a ser igual el calor menos el trabajo. El significado de delta de U viene a ser el cambio de energía internada, que viene a ser su variación. Y en la segunda ley de la termodinámica nos dice que la segunda ley, también llamada ley de la entropía, se puede resumir en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas va a aumentar hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Y por último tenemos la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley nos va a plantear que la entropía de un sistema que se ha llevado a cero, al cero absoluto, será una constante definida. Dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, en escala de Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se van a detener. Y al llegar a cero absoluto, en entropía, posee un valor mínimo constante. Ahora le doy pase a mi compañero Genaro. Bases teóricas del estudio de la termodinámica. Son muchos los procesos que se dan en la industria, que se necesitan del estudio y aporte de la ingeniería mecánica. Y está dentro de sus formas de aplicación. Se nutre de la termodinámica para resolver muchos fenómenos que involucran cambios en la transferencia de energía debido a cambios dentro de temperaturas en diferentes sistemas involucrados. Por muchos tiempos el estudio de la termodinámica ha estado más apegado a la ciencia que a la ingeniería. Es decir, que de los años 1820 en adelante la termodinámica radicó sus estudios en las teorías atómicas y moleculares, estructura interna de la materia, paseándose por diversas teorías hasta llegar a estudios y aportes más prácticos como por ejemplo dar un modo y estilo de vida más moderno a la humanidad. Alguna vez que se ha hechos las siguientes preguntas. Aquí tenemos el ciclo de refrigeración, que está acá este es el vapor, y acá el condensador. La baja presión y acá alta presión. Región de presión. Área refrigerada, casa porque estaba evaporación, ya está en frío. Ya. Otra pregunta. ¿Qué le ocurre a la energía cinética de un objeto en movimiento cuando éste llegue al reposo? Las transformaciones y evolución que fue dando el estudio de termodinámica ha sido que es fugaz, una serie de leyes que dan respuestas a esas interrogantes. Y de paso que la termodinámica, aparte de regirse por estudios científicos, pueden dar aportes a la energía. Ya.
Aplicación de la termodinámica en la ingeniería mecánica. No existen procesos que se ejecuten dentro de las industrias donde no existen transferencias y transformaciones de energía, como se mencionó anteriormente. Con las interrogantes de análisis que se realizaron, las transformaciones de la energía eléctrica necesitan de una ciencia como la termodinámica para poder entender todos esos procesos térmicos y transferencias de calor. La termodinámica transforma el calor generado por el combustible de gasolina, la electricidad. En todo ese proceso es vital importancia los principios fundamentales de las leyes termodinámicas. Hasta experimentos. Ya, información del material que es. Una turbina. Aquí nosotros en nuestro informe final nos hemos enfocado en la turbina de Pelton. Esa es nuestra base. Una turbina, aquí voy a explicar un poco de la turbina. Una turbina de Pelton es uno de los tipos más eficientes de la turbina hidráulica. Es una turbomáquina motora de flujo tangencial, transversal, emisión parcial y de acción. Consiste en una rueda rodete o rotor, dotada quedarás en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía en un chorro de agua que incide sobre las churradas. Ya, ahí está, aquí estamos un poco, vamos a ver cómo es la turbina, ¿no? La turbina de Pelton están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. Las centrales hidroeléctricas dotadas de este tipo de turbinas cuentan en su mayoría con una larga tubería llamada galería de presión para transportar el fluido desde grandes alturas, a veces hasta los 1500 metros. Al final de la galería de la presión se suministra agua en la turbina por medio de una o varias válvulas de agua, también llamadas inyectores, los cuales tienen formas de tobera para aumentar la velocidad del flujo que incide sobre las chucharras. Aquí podemos ver la imagen, cómo sería, ¿no? ¿Cómo funciona? La tobera o inyector lanza directamente al chorro de agua contra las series de paletas son estas, en forma de chucharras montadas alrededor del borde de una rueda. El doble de la distancia entre los ejes de la rueda de Pelton. Ya está. El agua acciona sobre las chucharras, intercambiando energía con la rueda en virtud de su cambio de cantidad de movimiento, que es casi de 280 grados. Ya. La turbina de Pelton es un tipo de turbina de impulso y las más eficientes, donde se cuenta un salto de agua de gran altura, como aquí hemos podido ver, que aquí es así, sería más o menos la turbina, que por aquí entra el agua, por aquí y por aquí. O sea, aquí se ve claramente la imagen de acá arriba, es esta, que aquí lo hace girar. Ya. A la aplicación de la termodinámica, una turbina de Pelton. Una turbina Pelton es una turbina hidráulica. Este elemento funciona principalmente mediante la primera ley termodinámica o principio de conservación de la energía. Este principio indica que la energía no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma. A partir de ello podemos diferir que un tipo de energía puede convertirse en otro tipo de energía, sí que pasa por los procesos necesarios. Y está. En la primera diferencia de altura entre el dispositivo y la turbina podemos observar claramente que contamos con la energía potencial, debido a que su velocidad en el dispositivo tiene
Acero, energía cinética. Tiende a cero. Es decir, que es despreciable. ¿Ya? Cuando observamos la salida de la tobera, podemos ver que la altura se redujo a cero. Por lo tanto, la energía potencial también se redujo a cero. Es aquí que podemos observar que la transformación de esta energía cinética debido a su incremento de velocidad. Está. A partir del inputo de agua de las paletas empiezan a moverse. Con ello la turbina empieza a girar sobre el eje de rodete. Esto hace que la energía se transforme una vez más y se convierte en energía mecánica. Es decir, que el agua que viene por acá entra que por acá las gira las turbinas y crea energía mecánica. Mi siguiente compañero. Bueno, para este informe hemos tratado de colocar información de la elaboración de una turbina Pelton, y para ello vamos a tomar los siguientes valores, ¿no? Datos que hemos tomado ya predeterminados, los cuales vendrían a ser el caudal, la altura, la velocidad en la que gira, que viene a ser 900 RPM, también la densidad, la gravedad, el rendimiento y otros datos más, ¿no? Y para ello hemos colocado acá el formulario donde vendrían a estar todas las ecuaciones que nos van a permitir hallar cómo elaborar la turbina Pelton. Como ves, el potencial ideal, número de vueltas específicas, número de chorros, también el diámetro del rodete, el diámetro del chorro, el diámetro interior, el diámetro exterior, la variación del ángulo, el arco que se forma de A hasta B', segmento de A hasta B', número de cucharas, distancia real entre dos cucharas, dimensiones y otras fórmulas que veremos más abajo. Baja. El procedimiento, como no contamos con una turbina Pelton, acá se muestra una gráfica de cómo vendría a ser las dimensiones o cómo estarían colocadas las cucharas para poder a continuación hallar las partes de la turbina. Sigue bajando. Ya, datos experimentales. El potencial ideal. Como habíamos visto antes en la fórmula, el potencial ideal está dado por la densidad, por el caudal, por la altura, entre 75. Reemplazamos esos datos y nos sale que el potencial ideal es 400. También el número de vueltas específicas, que vendría a ser la velocidad con la que gira por la potencia ideal elevado a la 1/2 sobre la altura elevado a 5/4. Y nos sale que es 34.29. El número de chorros también, que vendría a ser el número de vueltas específicas sobre 576 por raíz del ángulo, por el rendimiento, por el diámetro del rodete sobre la distancia entre cucharas. Y nos sale que es 1,79.
También nos pide hallar el diámetro del chorro sobre el diámetro del rodete y nos sale que es 0.1340. El diámetro del chorro, que ya viene determinado que es 5.044. El diámetro del rodete también, que es 0.59. Y el diámetro exterior sí tendríamos que calcularlo. ¿Cuál vendría a ser el diámetro del rodete más 2 veces el diámetro del chorro? Y nos sale que es 0.694. El diámetro interior también. El diámetro interior es el diámetro del rodete más 2 veces la distancia. No, que digo, el diámetro del rodete más 2 veces el diámetro del chorro. Y nos sale que es 0.493. Baja. Igual, más arriba. Más arriba. Sigue bajando, sigue bajando. Ya, el número de cucharas vendría a ser pi por el diámetro exterior sobre la distancia entre cucharas. Y nos sale que es 21.6, aproximado 22 cucharas. Y el espesor del chorro que vendría a ser es 0.1 por el diámetro del chorro. Y nos sale que es 0.05. Y ahí también podemos observar los cálculos internos de la cuchara, que es 0.1, B, que es mayúscula, que es 0.07, E, que es 0.007, H, que es 0.13, M, que es 0.059 y T, que es 0.076. Le cedo el pase a mi compañero Cotrina. Ahora queda las conclusiones. Cata, la potencia en el eje aumenta a medida que el caudal aumenta, considerando una descarga constante. Ya, a medida que aumenta el RPM, se detiene una disminución de potencia en el eje. Ya, la potencia aumenta a medida que genera un mayor torque, por ende una mayor fuerza gracias al flujo al que se somete. La turbina Pelton es ideal, se hace una altura grande y caudal pequeño. Las turbinas hidráulicas tienen un rendimiento muy alto que incluso puede llegar al 90%. Ya. Estas son las recomendaciones que hemos hecho. Tener conocimientos previos antes de realizar el laboratorio para tener un mejor entendimiento. Precauciones y rapidez para culminar satisfactoriamente el laboratorio. Revisar todas las conexiones eléctricas de la turbina, debido a que cuando se apaga la turbina, el tambor deja de girar y el agua que está adentro desparrama, ya que deja de actuar la fuerza centrífuga. Ya está, de acá no son las biografías que lo hemos sacado las cosas. Y eso sería todo, profesor, nuestra exposición sobre la turbina Pelton. Muchas gracias.